Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal Ultimate Level Gaming. Yo soy Ulises. El día de hoy vamos a estar haciendo un unboxing bastante interesante. En este caso va a ser una figura Nendoroid, la primera que tendremos en el canal. En este caso es Dorothy del videojuego Nike Goddess of Victory, así que no se lo pierdan. Muy bien, aquí la tenemos amigos. En este caso, como digo, es un Nendoroid. Es el 2740, en este caso es Dorothy del videojuego Nike. Vemos también algunas imágenes en la caja. La verdad es que un diseño bastante bonito, ahí con las imágenes de Dorothy. Vemos también ya algunas partes de la figura, los brazos intercambiables, el arma por ejemplo también, que es algo bastante interesante que trae, algunas poses y demás, ¿no? Bien, vamos a abrir la caja. Vamos a iniciar propiamente con el unboxing. Esta caja tiene el mismo tipo de pestaña tanto en la parte superior como en la parte inferior, así que, como les he comentado, yo prefiero abrirlo desde la parte inferior. Ya si se llega a dañar alguna pestaña de aquí, bueno, ya no dolerá tanto como haber dañado la parte superior, ¿no? Vamos a hacer aquí un corte. Cortamos la cinta que tiene. Ya con eso podemos liberarlo. Lo más adecuado sería utilizar a lo mejor una regla o algo similar. En este caso voy a usar el exacto para hacer aquí, empujar esta pestaña que se libere. Y ya una vez que sale esta pestaña, ya nada más podemos empujar un poco y listo, ¿no? Ya con esto no dañamos la caja o la pestaña de la caja. Vemos aquí que trae cierta información, por lo que veo es para comprar bases o cómo se colocan las bases, si no me equivoco. Puedes comprar algunas bases para poder sostenerlos mejor. Te colocan también un código QR y también alguna información de cómo se construye, ¿no? Esto es, si no me equivoco, cómo se une la parte del cuello, por lo que veo que está diciendo, que se ha mejorado, digamos, el diseño, ¿no? Muy bien, lo primero que tenemos es un pequeño instructivo. En este caso nos dice las piezas que contiene. Prácticamente nos muestra los brazos, los rostros que tiene. Bastante grande el instructivo. Precauciones también, si no me equivoco, ahorita que lo vi. Aquí lo tenemos. Prácticamente es como armar la figura y... sí, prácticamente es como armar la figura. De igual manera también como colocarla en ciertas poses. Más que nada es la información que estamos viendo. Del otro lado tenemos la misma información, nada más está en inglés. En el otro lado lo tenemos en japonés, si no me equivoco. Y en este lado lo tenemos en inglés. Muy bien. Lo dejamos a un lado y entonces vamos a continuar con Dorothy. Vamos a sacarla de la caja. Aquí ya la tenemos entonces. Este también es un blister, por lo que veo también tiene cinta. Ahorita la vamos a cortar. Bastante sencillo el blister, de hecho contiene todas las piezas aquí. Acá abajo también tiene la parte donde va la pieza del cuello, precisamente que estamos viendo ahorita de las instrucciones. Bien, ya retirada la cinta, vamos a abrir entonces el blister. Vamos a levantarlo por secciones para que no salga disparado, porque luego salen con mucha fuerza. Ahí está. Dejamos esto a un lado. Y aquí tenemos la figura de Dorothy, el Nendoroid. Tenemos este plástico. Tomamos a Dorothy. Aquí está. Bastante bonita esta figura, ¿eh? Tiene aquí unos plásticos. Este ya se soltó. Este otro como que viene dentro de la parte del vestido. Ahorita vemos cómo retirarlo. Tiene una también que está protegiendo el rostro. Pero se ve muy bien, se ve muy padre, la verdad. Incluso para hacer una figura pequeñita, venimos justo de una figura de 1:4 con la de Helm, Aquamarina, a una figura Nendoroid claramente en una escala mucho más pequeña. Y la verdad es que de todas maneras se ve muy bien, se ve muy padre. Excelente. Vamos a sacar las demás piezas. Ahorita le quito ese plástico.
Aquí nada más tenemos la protección. Vemos también algunos de los rostros que tiene diferentes. En este caso es uno de los rostros adicionales. Más adelante en el video igual estaré poniendo las tomas ya con mayor detalle. Tenemos aquí la tercera versión del rostro. En este caso con una sonrisa claramente con intenciones no buenas, vamos a decirlo así. Luego tenemos también una segunda versión del cuerpo. En este caso, si no me equivoco, es para que ella se pueda hincar. Esto con el objetivo de ponerla en una pose, ya sea con el arma o meramente nada más haciendo algún gesto, ¿no? Y tenemos, por lo que veo, tenemos tres brazos diferentes para las poses. Una mano diferente que me imagino es para poder sostener el arma. Y obviamente pues también el arma, ¿no? También en la parte trasera, ahorita veo cómo acceder a esta parte propiamente de los brazos. En la parte trasera viene la base. Esta sí viene pegada con cinta. Voy a tener ahorita que cortarla para poder extraerlo. Y de igual manera, como digo, los brazos aquí, ¿no? Esto únicamente retiramos el plástico. Voy a dejar aquí también a un lado. Y aquí tenemos los brazos, las versiones de los brazos de Dorothy. Como digo, tenemos tres versiones. Y obviamente una mano adicional, que esta nos va a servir principalmente para sostener el arma de Dorothy. Y aquí tenemos también el arma. Como digo, se ve bastante interesante, se ve muy bonita. A pesar de estar en miniatura, la verdad es que se ve bastante bien. Como digo, más adelante en el video tendrán las tomas a mayor detalle, ya con mejor acercamiento. Aquí meramente ahorita el ángulo que tendrá el video, más que nada es para que puedan ver todo lo que viene en el empaque, ¿no? Retiro la cinta y extraigo también la base. Bien, ya aquí la tenemos. Ya le quité el plástico y las protecciones. Como digo, la verdad es que se ve muy bonita, la verdad. Está muy padre. Sinceramente yo esperaba... no esperaba que se viese tan bien, la verdad, les soy sincero. Por el costo que tiene, no es una figura necesariamente muy cara. Obviamente pues ya al importar y demás, pues sí termina siendo un costo más elevado. Pero la verdad es que se ve muy bien. O sea, la verdad el detalle, la calidad que tiene es muy bueno. Y la verdad es que claramente va a tener unas poses muy divertidas, ¿no? Iré haciendo el cambio, digamos, de los distintos brazos que tiene. Por ejemplo, aquí está precisamente la manera en la que se van cambiando. Ya nada más se coloca aquí. Si por ejemplo queremos cambiar las piernas, únicamente separamos la parte inferior de aquí del vestido. Bueno, separamos la cabeza, podemos separar también aquí esta parte inferior. Por ejemplo, queremos cambiarla a con las piernas flexionadas, en este caso así, o digamos está hincada. Esta parte de acá atrás también se mueve, digamos, para que podamos posarla precisamente de esta manera y no estorbe, digamos, su vestido. Aquí volvemos a colocar la pieza. Ahí está. Así estaría, y propiamente colocaríamos aquí también la cabeza de Dorothy, ¿no? La verdad es que se ve muy bien. Como les digo, la verdad es que ahora que vean las tomas van a dar cuenta del detalle. La verdad es que es una figura bastante bonita. Voy a quitarle estas piezas ahorita que le están estorbando. Y las dejamos, las partes del vestido. Y únicamente dejamos aquí a Dorothy precisamente en cuclillas, digamos, ¿no? Bastante bonita. Muy bien, pues los dejo con las tomas.
Muy bien amigos, espero les haya gustado este unboxing y review de la figura de Android de Dorothy. La verdad es que es una figura bastante curiosa, bastante interesante. Y la verdad, como digo, lo vamos a estar viendo en el canal mientras hacemos otros unboxings. Ahí la voy a estar colocando. La verdad es que me gustó mucho. Como digo, para el costo que tiene la figura, además, creo que la verdad es un producto muy bueno. El detalle es precioso y bueno, claro, el personaje ayuda mucho, ¿no? En este caso Dorothy. Si les gusta este tipo de contenido, de videos y demás, no olviden darle su like, suscribirse y la página para estar atentos a cualquier otro contenido. Yo me despido, este es Ultimate Level Gaming, yo soy Ulises, hasta la próxima, chao.